Amigos, en el programa hoy vamos a platicar con el chamán Paulino, el mejor chamán de Guadalajara, de aquellos conflictos con las energías de nuestros familiares y antepasados. Estos pueden ser heredados y se pueden quedar impregnados en nuestra casa, en nuestro negocio, y bueno, esto nos podrían llegar a provocar una dificultad en la vida. Hoy tengo al chamán Paulino y va a hablar con nosotros de estas constelaciones y liberaciones de casas y negocios. Maestro, un placer. Bienvenido al programa. Gracias, Mayra. Un placer platicar contigo, como siempre, y con todo tu auditorio. Una de las circunstancias que tenemos, que hay personas que de repente dicen que van a limpiar una casa. Yo digo, ¿y qué será eso? Dirán, ¿cómo se limpia una casa? Bueno, dicen de las energías negativas. Bueno, esas energías están en el inconsciente de las personas. Y en el inconsciente también está el destino de todas las personas. A través de las constelaciones, hablamos de las constelaciones familiares y ahora las nuevas constelaciones y ahora las constelaciones ancestrales, que es mi nuevo libro y mi nueva propuesta. Estamos dando una metodología para trabajar con los problemas de las casas. Mira, las casas, los negocios y las personas absorben las vibraciones, las frecuencias, las contaminaciones. Entonces, yo he dividido algunas circunstancias a través de los años y de mi experiencia en elementos. Por ejemplo, el elemento fuego es el que se le determina a aquellas casas que son llamadas también casas de sangre. Estas casas de sangre es los lugares en donde se han cometido asesinatos, en donde ha habido dolor, suicidios, asesinatos, donde ha quedado masacres. Masacres. Por ejemplo, aquí en México, que tenemos muchas de las llamadas casas de seguridad, que son esos casos de sangre, casos en donde llegan, son casos comunes y corrientes, pero el crimen los toma para torturar, para secuestrar, extorsionar, para mutilar y para hacer pedazos a las personas. Ay, Dios. Todas esas energías se quedan en el lugar. Claro, plasmadas. Después una persona compra la casa ignorando completamente la historia de esa casa y resulta que comienza a tener serios problemas. La energía de las personas comienza a cambiar. A manifestarse también, claro, sí, a hacer acto de presencia, ¿no? Así es. Y esto es lo que yo conozco como el lenguaje secreto de las casas. Nosotros abordamos esto desde hace 10 años o 12 con una visión sistémica de lo que está pasando. ¿Por qué hay casas que no se venden? Porque hay herencias malditas, porque hay ese tipo de situaciones y lo hemos visto que el resultado de una constelación es que la venta de una casa se acelera, que la persona puede comprender por qué la casa, a lo mejor venderla no es la mejor solución. Hay casas sanadoras, fíjate, hay casas de tierra, hay casas en donde las parejas o las personas llegan a sanar y tienen un bienestar, y esas casas no se deben de vender. Claro, las casas que aportan cosas positivas a nosotros, incluso en la economía. Hay personas muy exitosas que tienen casas de mucho éxito y que se van no porque no las puedan pagar, simplemente porque compran una mejor o se trasladan de ciudad. Ese tipo de casas que ya generan cosas positivas son buenas casas que debemos de buscar, maestro. También existen otro tipo de casas que son las casas de agua, o que yo digo que son las casas de los secretos, en donde ha habido abusos sexuales, en donde a lo mejor hubo abusos de niños, en donde hubo alguna violación, en donde a lo mejor los dueños no eran personas muy sanas y practicaban algún tipo de rituales o situaciones extrañas, y entonces todos esos secretos, que de repente que el hermano, que hubo un incesto, que hubo una situación ahí, se quedan en las casas, y esas casas de agua son las que vemos todas las humedades,
Son casas que usted lleva y la repara y no más no, le dicen, tire la casa, pues sí, tírela y vuelva a hacer porque ahí hay una energía que todavía queda dentro de la casa y esa energía nos perjudica. Y mire, bien rápido vamos a hacer un ejercicio. Sí, maestro. Cierre sus ojos e imagine ahorita que usted es la casa y usted es la casa donde habita y yo llego a esa casa donde habita diciendo lo siguiente: ay, pero qué lejos está esta casa, no, cada vez me canso más, no, pues esta casa está tan vieja, desordenada que ya no me gusta. ¿Cómo se está sintiendo usted? Pues no se siente bien. Negativo. Porque esa energía es la que usted está recibiendo. ¿Y qué pasa si yo llego con una actitud diferente y digo, pero qué bonita casa, pero es desde que me cambié aquí todo va bien, Claro. pero cuánta paz me da la casa, pero es que aquí yo desde que llego prospero? Entonces usted siente un cambio en esa energía. Bueno, esa es la energía a la que me refiero que pasa. Generalmente las larvas y los parásitos astrales se dan por pleitos, por chismes, por peleas entre los habitantes de una casa. Entonces, cuando hay un pleito, un chisme, una pelea, cuando hay un hecho de sangre, cuando hubo una circunstancia violenta en la casa, entonces tenemos nosotros que no hacer una limpia, tenemos que constelarlo, porque eso viene de nuestro sistema familiar. Estamos repitiendo la misma historia del bisabuelo, del tatarabuelo, estamos repitiendo la misma historia del abuelo, y entonces más si en esa casa falleció alguno de nuestros parientes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien recibe una herencia? Lo primero que quiere hacer es deshacerse de todo lo que le dieron para cambiarlo por dinero. Por dinero. Y entonces ahí es donde llega un promotor inmobiliario y no se vende la casa, y por más, como dicen en México, ni yendo el ara a Chalma sale la casa. ¿Por qué? Porque hay un mensaje, hay una circunstancia única y personal en cada propiedad, así como es única y personal nuestra vida. A veces los problemas familiares se resuelven pidiendo que sean vistos. Y por eso es que nosotros escuchamos ruidos, o vemos sombras, o hay manifestaciones, porque son los mismos problemas que tenemos, pero quieren ser vistos. Y finalmente hay un tesoro en todo esto y en cada casa, que es un tesoro que tenemos que encontrar. Y no solamente es un tesoro de bienes materiales y de otras circunstancias, sino es el tesoro de conectarnos con nuestro sistema sanador. Le platico un caso práctico. Una persona que hizo un hotel y en el hotel, por más hermoso y bonito, no llegaban los clientes. Y cuando los clientes se hospedaban, había manifestaciones o sucesos ahí de los que llamaban paranormales. Me llamaron y lo primero que hice fue preguntar, oye, ¿quién es el dueño del hotel? Porque la casa es de quien la paga. ¿Quién pagó por esta propiedad? No, pues el tal licenciado fulano de tal, y aquí había 10 casas, y él, pues de alguna manera negoció, corrió, presionó a los dueños de las casas para que se salieran. Algunos se fueron a pleitos y duraron años, pero al final de cuentas, por las malas los sacaron. Y luego construyeron el hotel. Fracaso, fracaso. ¿Cómo se obtuvo el dinero? ¿Cómo se obtuvo la propiedad? Es algo muy importante que tenemos que saber antes de comprar una casa y a quién se la estamos comprando. Creo que en Estados Unidos hay una ley que es obligación darte todos esos datos antes de que tú te pases a una casa. Pero en México no. Claro. En México no conocemos la historia, no conocemos ni en América Latina, conocemos las historias de la casa. De las casas. Entonces muchas veces llegamos a lugares en donde la energía hace que inmediatamente nos sintamos cansados, que nos sintamos desganados y que las personas comiencen a enfermarse.